Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Bueno, darle la bienvenida a Gina. Gina es instructora del método Yuen, del cual yo no tenía idea, no sabía de qué se trataba. Y tuve la oportunidad y el honor de conocerla en nuestro retiro de Sana tu Vida, ahora que estuve en Bernal. Y me pareció fascinante este método de sanación energético. Entonces, pues antes de que yo les adelante nada, déjenme, les presento a Gina y que ella misma nos diga, ¿quién es Gina? Háblame un poquito de ti. Hola, pues yo soy Georgina Moreno. Como tú bien lo comentas, soy instructor de Método Yue desde hace 4 años. En realidad, yo me he enamorado de esta técnica. Hace muchos años, desde la adolescencia, a mí me llamaron mucho la atención las técnicas holísticas. Sin embargo, no las elegí como profesión. Yo soy diseñadora gráfica de profesión. Sin embargo, yo tenía un tema con el que nací de una luxación congénita de cadera. Esto me llevó, desde la primera vez que llegó precisamente un libro de Luis Hay a mi vida, me llevó a que me interesara por estas técnicas. Pero como te comento, no lo había elegido profesionalmente. Hace 4 años, no hace 5 años precisamente, llega el método y realmente me ha cambiado la vida a lo largo de estos 5 años. O sea, yo realmente me reinventé de ser diseñadora, estando trabajando en una oficina, pues de alguna manera todo el tiempo. Yo desde hace 4 años soy independiente, hace 4 años abrí mi canal de YouTube y la verdad es que con grandes resultados. O sea, yo ya voy a alcanzar 50,000 suscriptores, que la verdad es que parecería para cualquiera poco, pero en realidad yo no me imaginé que tantas personas me fueran a seguir. O sea, realmente he sido bendecida con este método. ¿Y este método en qué consiste? Este método consiste en física cuántica, con quiropráctica, con principios de los monjes Shaolin. También trae principios de anatomía, de medicina. Y el doctor Yuen, el que genera esta técnica, pues realmente ha sido, o sea, él primero sí llamó esta técnica sanación energética. Sin embargo, ahorita ya no utilizamos el término sanación, porque el doctor Yuen encuentra que la palabra sanación es debilitante. Estás dando por entendido que hay alguien que tiene una enfermedad. Entonces, ya no utilizamos la palabra sanación. Para nosotros fortalecemos a las personas, las empoderamos, las mejoramos en todos sus aspectos de vida. Y créeme que puede haber cambios en la vida de las personas a nivel de salud, a nivel de trabajo, a nivel de dinero, a nivel de forma física, de las relaciones que tienen con otras personas, del manejo de la edad y del tiempo. O sea, en realidad la técnica es súper completa y si a alguien le gusta, pues en realidad puede mejorar todos los aspectos de su vida con esta técnica. Pues No suena sé qué, no sé qué increíble, más te pero gustaría. para muchísima gente que tenemos poca conexión o poco contacto con estas cosas, de las técnicas o métodos que más hemos escuchado de unos años para acá han sido, por ejemplo, el Reiki o las barras Access, perdón. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Es parecido? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué me podrías decir con en ese aspecto? Son técnicas diferentes, son técnicas diferentes. Yo te diría, lo que pasa es que el método Yuen se va a hacer una programación sobre el sistema nervioso central. El doctor Yuen encuentra que nuestro cuerpo es como un ordenador, como una computadora, el cual simplemente recibe dos estímulos, fuerte y débil. Toda la programación se hace sobre el sistema nervioso central. De hecho, yo te diría que de alguna manera lo podríamos relacionar un poco más, por ejemplo, con el tema afirmaciones. Sin embargo, es mucho más poderoso que una afirmación, porque el método no solamente te lleva a lo positivo, sino que el método, al basarse ahora sí que en física cuántica, al basarse en medicina, en quiropráctica, incluso hasta tiene principios de ingeniería, hace que este método sea mucho más, la verdad es que mucho más fuerte
que una simple afirmación. Yo lo compararía un poco con el tema afirmación porque es como que uno de los principios. O sea, todo lo que tú crees, lo creas. O sea, es como el tema de un decreto, es una ley de mentalismo, por ejemplo, de la que podríamos estar hablando. Ujú. Ahora, con Access, por ejemplo, la diferencia es que Access efectivamente utiliza un enunciado aclarador donde destruye y descrea la energía. Aquí nosotros utilizamos llaves cuánticas. Estas llaves cuánticas, por ejemplo, yo utilizo algo que llamo borrados. O sea, yo voy a borrar por medio de una llave cuántica algo que te está debilitando en determinado momento. Y además voy a fortalecer y voy a hacer cambios a nivel no solamente del cuerpo, sino de la mente y del espíritu. O sea, ¿qué tiene de similitud con Access, por ejemplo? De que en ambos hay un enunciado, en este caso no le llamamos enunciado, le llamamos llave cuántica, en Access le llaman enunciado aclarador, en ambos se quita la energía, o sea, se elimina energía y de alguna manera en Access, pues en realidad no sí, creas tu realidad con tu elección, pero el método aquí te lleva todavía un punto más allá. O sea, sí te lleva a que elijas, por supuesto, para que se hagan los cambios. Energéticamente, pues ambas son bastante fuertes. Con el Reiki, la gran diferencia es que aquí no hay imposición de manos. No, sí somos un canal como en el Reiki, un canal que simplemente vamos a facilitar el método. De hecho, por ejemplo, en Access también se dicen que se facilita. O sea, nosotros nunca hacemos el cambio. En realidad es la persona la que lo recibe, la que tiene el cambio en sí. Y no hay contacto físico en lo absoluto, ¿cierto? O sea, no tocas a ¿No? la persona, hay esto que tú llamas tratamientos, llaves cuánticas también son conocidos como tratamientos, esas frases que tú dices. No, en realidad, y de hecho, de hecho es un nombre inventado porque les dicen fortalecimientos cuánticos, Ah, ok, o sea, porque fortalecemos, o sea, fortalecemos y eliminamos mm, situaciones que ya no te estén funcionando en tu vida. ya. Y también me explicabas que se basa en que nosotros vemos a bueno, ves al ser humano como una biocomputadora. ¿Es así? Así es. Ok, o sea, realmente sí me hace sentido a mí pensar que nuestra mente es la computadora más maravillosa del universo, pero las frases que dices accesan cierta parte del cerebro que hace que se generen estos cambios. Lo que pasa es que nosotros trabajamos sobre algo que se llama línea media o sistema nervioso central. A nosotros nos habían dicho que solamente era el cerebro del cráneo donde teníamos la información. Sin embargo, el doctor Yuen nos dice que por lo menos hay 5 cerebros en el sistema nervioso central. Nosotros, toda la programación va enfocada al sistema nervioso central y a la línea media del cuerpo. Ahora, todas nuestras células también son inteligentes. Todas nuestras células también tienen un cerebro, también tienen inteligencia y también se fortalece porque aquí, eh, ¿cómo te comentaré? O sea, nosotros fortalecemos desde la parte microcósmica, o sea, desde una partícula cuántica, un átomo, una célula, pero también llegamos a fortalecer lo que es un órgano, un tejido, un sistema, la estructura. El método no solamente va a hacer cambios con relación al cuerpo, sino también con relación a la mente y a las experiencias espirituales que hemos vivido. Se dice que nosotros somos una fusión de cuerpo, mente y espíritu. Ujú. El doctor Yuen lo que encuentra es que los grupos que existen de 3 en 3 son grupos muy fuertes y entonces son unos de los principios que él utiliza. Eh, cómo te podré explicar más? Nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños, incluso antes de los 9 años, estábamos en un estado de programación prácticamente total. Si ustedes están en contacto con algún niño pequeño, ¿qué es lo que pasa? A veces parece que no te están prestando atención. Sin embargo, que están jugando, que están en sus cosas. Sin embargo, al rato tú te das cuenta que el niño está repitiendo
exactamente aquello que tú dijiste, aun cuando parecía que el niño no prestaba atención. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, todo lo que escuchamos de nuestros padres, de los adultos que estaban con nosotros cuando éramos niños, Ujú, todo eso fue programado en nosotros. Por eso es que a veces no tenemos la abundancia económica o a veces no tenemos la abundancia en el trabajo, se nos hace difícil. Toda esta es una programación que tenemos a nivel subconsciente. Por supuesto, la técnica también trabaja a nivel consciente, subconsciente y no consciente. Entonces, lo que hace es precisamente hacer una programación, ir buscando lo que le debilita a las personas, borrándolo y después llevándolos a la neutralidad. ¿Qué es esto de la neutralidad? Es la aceptación de que te puede ocurrir lo bueno y que te puede ocurrir lo malo, que te puede ocurrir lo positivo, que te puede ocurrir lo negativo, que puedes tener luz, pero también en ocasiones puedes tener obscuridad, que pueden en un momento funcionar Instagram y de repente no. Y tú te tienes que, de alguna manera, estar neutral ante eso. ujú. Ahora sí que si tú estás neutral, si tú estás bajo la aceptación, no forzosamente como lo veíamos ahora con Luis Hay, de que todo es perfecto, pleno y completo. Sin embargo, es una triada eso. O sea, son tres palabras que tienen una gran fuerza. O sea, eso es a lo que yo voy a llevar muchas veces con el método. Un grupo de palabras tienen mucho más fuerza que una sola palabra por comentarte algo. Entonces, lo que yo hago cuando doy, por ejemplo, una consulta, es que yo le pregunto a la persona, bueno, ¿y cuáles son tus problemas? ¿Desde hace cuánto tiempo los tienes? ¿Y cómo te hace sentir? Yo voy a tomar notas de lo que la persona le está molestando, se le está dificultando, y dentro de todo eso voy a correr un proceso donde voy a yo ir borrando lo que yo percibo que está debilitante para la persona y voy a fortalecerlo. Y la persona va a percibir cambios. Esto se hace, normalmente las sesiones las doy a distancia. Casi nunca las doy de forma presencial. Porque no Y es la verdad es que necesario. muy buenos resultados. O sea, realmente no Perdón, es necesario que la persona esté contigo porque esto es un trabajo de energía que así tú es. envías, ¿no? Y ese es parte del concepto de la energía cuántica que viaja hacia donde tú pones esa atención, ¿correcto? Exactamente. Creo que yo entendí este concepto hasta que leí el libro de Joe Dispenza. Antes no entendía nada. Así que para los que están nuevitos en este tema, se los recomiendo muchísimo porque esto nos ayuda mucho a entender esta cuestión de donde pones el foco, pones la energía y es así lo que te ayuda a entender un poquito más todas estas técnicas y estos métodos holísticos que realmente nosotros empezamos a conocer, pero son milenarios, ¿no? Decían que los monjes Shaolin fueron los iniciadores. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Esto es en China milenios atrás. No, pues sí es milenios atrás. Y además, el doctor Yuen generó esta técnica hace más de 40 años Ujú. y, por supuesto, la fue modificando. Él acaba de fallecer en junio de este año y pues realmente fue una gran pérdida porque pues realmente su técnica, de hecho, él llama a esta técnica la ciencia de los resultados inmediatos. Ujú. Y te podría asegurar que así es. Van a haber ocasiones que con un solo fortalecimiento, con una sola consulta, la persona puede tener grandes cambios en todas las áreas de su vida. O sea, yo simplemente, yo soy un ejemplo de ello porque por el tema de que les comento, de que yo nací con un tema de luxación congénita de cadera, siempre padecía yo mucho de la estructura. Tenía constantemente un dolor a nivel de la columna vertebral y todo esto porque ya tenía un diagnóstico de escoliosis. Cuando llego con el método Yuen, en una sola sesión me eliminaron el dolor de la columna vertebral, lo cual para mí pues fue maravilloso porque yo todo el tiempo me la pasaba tomando analgésicos. Mm. Y obviamente, pues mi estómago padecía de estar tomando tanto analgésico e inclusive, pues iba yo
teniendo que tomar analgésicos cada vez más fuertes. Sin embargo, con esto pues aprendí a quitarme el dolor y aprendí a quitárselos a otras personas. Entonces, pues realmente para mí simplemente eso ya era una gran ganancia. Claro. Y si a eso le sumo que que aun cuando yo no pensaba dedicarme ni a dar clases ni a dar consultas, porque como te comentaba, soy diseñadora gráfica, qué es lo que pasa? Que yo empiezo a fortalecerme a mí en un tema de propósito laboral. Cuando me empiezo a fortalecer en ese tema, resulta que alguien me envía una invitación para una entrevista como la que estamos teniendo ahorita. Ujú. Y la verdad es que me sentí súper bien en la entrevista. Y la chica que me estaba entrevistando me dice, pues puedes ofrecer tus clases y puedes ofrecer tus consultas. Yo en ese momento hasta lo pensé y dije, yo no hago nada de esto. Pero dije, sí, claro, voy a tener un curso para fin de mes. Era un 10 de junio y como lo dije al aire, dije, lo tengo que hacer. Empecé a preparar mi curso y a fin de mes cumplí con dar la clase. Pero lo maravilloso de esto es que yo ya había pagado la certificación, sin embargo, la certificación es tardada dentro del método. Se tardan casi un año en liberarte la certificación. 2 días antes de que yo diera mi primer curso, me llega mi certificación del método. La Eh, verdad es que para mí eso fue la palomita de que este es el camino correcto por ujú. aquí. Y entonces, en ese momento, empiezo con mi primer curso, en ese momento abro el canal de YouTube y la verdad es que en 4 años, pues realmente se han manifestado muchas cosas. O sea, yo tengo alumnos en España, en Italia, en Alemania, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, por supuesto en Maravilla. México, en Estados Unidos. O sea, la verdad es que esto ha sido súper expansivo para mí. O sea, en 4 años realmente la vida me cambió. O sea, yo de ser una diseñadora detrás de un escritorio, Ujú. o sea, nadie me iba a decir que yo iba a estar hablando frente a una cámara y que además lo iba a hacer con tanta facilidad, porque aunque no lo crean, yo era una persona callada, reservada, este, y todo. Y ahorita pues no hay quien me calle, la verdad. Ay, qué maravilla, Gina. Y aquí tenemos a mucha gente de tu comunidad que seguramente nos quieran compartir ahorita que estamos en el Zoom, que es muchísimo más fácil, compartirnos por chat alguna experiencia que hayan tenido, un testimonio de lo que este método ha hecho en su vida, ¿no? Porque maravilloso, tú estás hablando de salud física y salud, pues, ¿qué será? Emocional también, cuando te sientes segura para encontrar tu propósito y me imagino que habrá gente que tendrá muchos testimonios en cuanto a cambios en su vida en todas las áreas, también de relaciones personales, entiendo. Estuve viendo en tu canal todas las fortalecimientos que tienes, que además les invito a que visiten el canal de Georgina Moreno, Método Yuen en YouTube. Ella regala a todos los que quieran escucharla fortalecimientos para diferentes cosas. Ahí hay para relación con los padres, sanación del niño interior. También vi para atraer una pareja o relaciones de pareja y muchas cuestiones de salud física. Entonces, de verdad creo que sería muy interesante para ustedes escuchar lo que es un fortalecimiento. Es algo mágico y lo único que tú tienes que hacer es sentarte, cerrar tus ojitos y dejarte ser y eh, dejar que esto vibre en ti. A mí, Georgina me hizo el favorcísimo de hacerme un fortalecimiento divina en nuestro retiro. Y yo de verdad, yo me salí muy empoderada, te cuento, Gina. Aquí Arturo nos dice felicidades por sus alumnos. A mí me ayudó a tener autoestima. Arturo, muchas gracias. Me encanta que estés por aquí. Gracias, Arturo, por compartir. ¿Alguien más que nos quiera compartir en el chat de lo que ha sido para ustedes? O si tienen preguntas sobre el método Yuen, alguna duda. Esto es diferente, ¿cierto? Esto es algo
que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. Sabemos de esta medicina que te toca, que te tomas, que te invade de alguna manera. Y esto por no ser invasivo también cuesta un poco más de trabajo entender y creer. Nos dice Silvia que dice, en muchos momentos y de varias formas he recibido muchas pruebas de la efectividad de este método. El último fue hace 2 semanas. Tuve un problema laboral y gracias a los fortalecimientos todo va muy bien. Gina, cuéntame un poquito también sobre las clases. Si bueno, por un lado tenemos esos fortalecimientos que tienes en YouTube, también tenemos esas citas personales o individuales o privadas contigo, pero además si hubiese alguien que quisiera decir, no, a mí esto me gusta para meterme de lleno y quiero aprender, ¿cuánto tiempo te toma convertirte en maestra certificada del método Yuen? Sí, pues mira, hay que tomar 6 módulos. Ujú, Además de tomar 6 módulos o niveles, hay que tomar un curso especializado, además de la certificación. Lo que es tardado es la certificación. Una vez que completas los módulos y el curso especializado, ya aplicas para la certificación y la certificación realmente casi tarda un año en que te liberen la certificación. O sea, es muy tardado el proceso. Sin embargo, para que puedan dar consultas, para que puedan ya atender a las personas, muchas veces tomando el primer nivel, tienen muchísima información desde el primer nivel. Yo imparto todos los niveles, ujú. a excepción de los especializados, que no los han liberado de alguna manera. Ahora sí que el doctor Joen, no podemos dar cursos especializados, pero los 6 niveles sí los imparto. Y ya la certificación se lleva a cabo directamente con ellos. Nosotros, los que nos dedicamos a dar clases, no podemos certificar a las personas. Nosotros solamente damos los módulos y ya todo el proceso de certificación se ve directamente con joinmethod.com. Ok, ¿y este método dónde está basado? ¿Estados Unidos, Europa? El doctor Joen vivía en Estados Unidos, en California, Ujú. pero como te comento, él es de origen chino. O sea, él se fue a vivir en Estados Unidos ya hace mucho tiempo. Actualmente, bueno, te digo que acaba de fallecer. La verdad es que todavía me cuesta trabajo, incluso cuando doy las clases, siempre mis ejemplos. El doctor Joe nos dice que, pues todavía me cuesta trabajo decir que ya no está, Ah, ahora sí que ya no está aquí. Sin embargo, él vivía en California ok. y su página sigue estando en Estados Unidos y es joenmethod.com. ¿Y tú lo conociste? ¿Tuviste Tuve la oportunidad solamente de tener sesiones con él. O sea, compartí algún Zoom, bueno, muchos Zooms por la certificación, pero de forma individual solamente una vez. Y realmente, pues maravilloso en muchos sentidos. Ay, qué bueno. Mira, aquí nos dice también María Soledad de tus seguidoras. Yo uso el método Yuen para todo. Para mí solamente por el momento y para mi familia es absolutamente maravilloso y muy efectivo. Gracias, María Soledad. Miriam dice, soy terapeuta integral y luego de mis sesiones lo uso para fortalecer lo que se ha hecho. Eso también se me hace increíble porque hay una persona ahorita, una amiga muy cercana que tiene a un familiar enfermo y yo le hablé a Georgina esta mañana para preguntarle si había un fortalecimiento que le pudieran enviar. Ella está en terapia intensiva, entonces yo le decía que se lo pongan en el teléfono y me decía Georgina, no la van a dejar entrar con el teléfono, está en terapia intensiva, nadie puede entrar ahí. ¿Y qué fue lo que me dijiste, Georgina? No Ah, necesito. pues sí, no necesita escucharlo la persona a la que vas a fortalecer. El método principalmente trabaja con energía psíquica. La energía psíquica es la del pensamiento. De hecho, a nosotros nos afecta mucho lo que piensa el colectivo, lo que piensa la familia. O sea, la energía psíquica es muy poderosa y más cuando es intencionada. Entonces, alguien que está padeciendo de algo, no forzosamente tiene que escuchar cuando, cuando tú lo fortaleces.
Sin embargo, el cambio se va a producir, incluso aunque la persona no crea en la técnica. Dice también Miriam que lo usó para fortalecer lo que sé, dice, lo uso para fortalecer lo que hago en mis sesiones y tomé todos los cursos con Gina, una alumna. Ayer lo hizo a un niño autista muy autoagresivo y apenas empezó a escucharlo se quedó en silencio y al final dijo amén. Ay, qué belleza. Estuvo muy tranquilo y se quedó dormido. Bueno, pues imagínate esta experiencia que nos comparten, qué bonita, ¿no? Y Sí. dices Y que de no hecho, necesita la gente creerlo para que funcione. no, no es necesario. No es necesario porque no entra sobre el tema de creencias, sino que, de hecho, tampoco es necesario pedir la aprobación como en otras técnicas de si tú quieres mejorar a alguien. Claro, no entras sobre el libre albedrío, no haces que las personas tomen decisiones diferentes. Lo único que haces es limpiar la energía para que las cosas mejoren. Por ejemplo, cuando alguien se conflictúa con otra persona, se puede borrar la energía que hay entre las dos personas y obviamente no estás haciendo que el otro vaya a, vaya a actuar diferente, simplemente estás limpiando la energía de manera tal que ya el otro deja de sentirse enojado, puede soltar, puede liberarse de eso y puede de alguna manera ya elegir no estar en conflicto con el otro. Entonces, pues realmente es maravilloso, pues la verdad es que en todos los aspectos, o sea, de verdad, o sea, dinero, trabajo, relaciones, tiempo, salud, en todos aspectos. Increíble. Pues maravilloso. No sé si alguien tenga dudas, preguntas. Déjame poner aquí a todos que los tengo, te tengo en speaker. Vamos a poner en galería. ¿Quieres hacer algún comentario? Excelente, gracias. La pregunta es esta. Sé que dicen que a distancia, que no precisa pedir permiso, que todo es para crecer, no es que suceda la inversa, vaya, sino que es para elevar, para crecer. Entonces, pues yo soy médico, vaya, y razón por la cual yo ya lo presencié en una cirugía, en la descarga eléctrica en un bloqueo epidural, vaya, y sé que somos energía. Entonces, pero a veces, ahorita cuando han estado manejando que el corazón tiene neuronas y que a veces repartir equitativamente, sí es cierto, ya le voy entendiendo cuando dicen que sin mente, sin espíritu, ajá, Ajá, y que se manda a agujeros negros, otra galaxia y todo eso sí, y que supuestamente nuestro cerebro, ese sí sabe sabe lo que sabe hacer, vaya. Me gusta porque ya voy sintiendo lo de la intervención del colectivo, porque pues antes decía uno, ah, caray, y entonces traducido en medicina, pues lo de la ente, cuerpo, bueno, que éramos cuerpo psicosocial. Entonces, entre lo social, pues ahí entraría lo que es el colectivo, que así lo ujú, mencionan ustedes. Pero ajá, sí, sí, de que impresiona, impresiona, todo sobre todo por lo instantáneo. Yo de algunos, que estuve escuchando, sí terminaba yo yo le decía a una amiga que mi columna quedaba como jinga, llegaba el momento en que, sí, yo decía, ay, como que la primera lumbar ya no se está descansando sobre la segunda lumbar y digo, ay, me vaya yo a desarmar o qué pasa, pero era parte del mismo efecto, vaya, del mismo acomodo. Y ahora lo chistoso es que ha habido noches en las que si se duerme una hora o 2 horas es mucho y yo digo, ah, caray, pues, qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, o sea, se siente uno bien. Gracias por compartir. Viniendo de un médico, pues con mayor razón nos encanta tu testimonio porque a veces hay una especie de resistencia por ahí, ¿no? En la medicina, pero es que lo maravilloso es que se puede trabajar en conjunto. Qué maravilla un médico que sea holístico, que pueda aceptar
este tipo de nuevas herramientas, de nuevos métodos. Sí, Georgina. De hecho, cada vez hay más médicos, inclusive han llegado a la clase sacerdotes. Y cuando muchas veces pues pensábamos que no, que iban a estar, como que no iban a estar tan de acuerdo, por ejemplo, los médicos, porque también nos basamos en medicina china. Entonces, a veces hay diferencias con la medicina tradicional. Ahora sí que de este lado de América hay diferencias. Sin embargo, el doctor Yuen, como trabajaba con meridianos de acupuntura, se trabaja con los chakras, pero también se trabaja con los órganos. A veces puede ser que algún médico le hiciera como que un poco de ruido porque de repente vamos relacionando órganos de un sistema con otro. Entonces, eh, hay que explicarles, ¿no? O sea, que hay que eliminar la confusión de que de repente de alguna manera conectamos órganos de un sistema con otro sistema y para que no les haga a ellos ningún ruido. Sin embargo, nosotros nos generamos una debilidad por nuestros pensamientos, emociones, reacciones y por nuestras experiencias. Pensaríamos que solamente nos debilitan las experiencias negativas, o sea, cuando tienes un trauma, un golpe, una caída, un accidente, cuando te despidieron del trabajo, cuando hubo alguien enfermo, cuando a alguien le hicieron una cirugía o algo. Nosotros pensaríamos que las personas solo se debilitan por ese tipo de circunstancias. Sin embargo, hay personas que se debilitan cuando han tenido éxito, cuando han tenido logros, cuando han sobresalido. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona tiene logros, tiene éxitos, sobresale, en ocasiones se le generan enemistades. En ocasiones, se siente incómoda por ser observada. O sea, hay veces que terminas con algo y sientes un gran vacío cuando tú estás haciendo las cosas. Entonces, nosotros pensaríamos que solamente nos debilitamos por experiencias negativas, sin embargo, no, nos debilitamos por experiencias negativas, pero también a veces por experiencias positivas. Y luego nuestro cuerpo se desequilibra por pensamientos, por emociones, por el cómo reaccionan otras personas frente a nosotros, pero también como esta técnica viene de Occidente. ¿Qué es lo que ocurre? También se cree en la reencarnación. Entonces puede ser que en ocasiones nosotros tengamos debilidad de haber estado en otra vida. Y también podemos tener debilidades que vienen de nuestros ancestros, o lo que bien comentaba Arturo del colectivo. O sea, yo siempre les pongo un ejemplo de que piensen en un gobernante, cómo entran los gobernantes al poder. Hombres fuertes, sólidos, o sea, muy bien. Por lo menos aquí en México, que son sexenios, o sea, que duran 6 años, cuando terminan un sexenio, terminan muy avejentados, muy cansados, muy agobiados. ¿Pero por qué creen? Porque hay millones de personas pensando que son malos gobernantes, que son corruptos, que son ineptos. Imagínense millones de personas pensando y enfocando su atención a esas personas. Por supuesto, eso acaba mucho a las personas. O sea, nosotros, como bien lo decía, somos cuerpo, mente y espíritu. O sea, nosotros somos mucho energía y vibración y frecuencia. O sea, como bien lo dice Tesla, frecuencia, vibración y energía, eso es lo que somos. Y si se fijan, es una tríada nuevamente. O sea, es un grupo de 3 palabras que te dan cierta fuerza. Entonces, lo que hace el método es precisamente trabajar sobre todo esto para ir quitando los desequilibrios, porque muchas veces, y no solamente lo dice el método, sino que, por ejemplo, lo dice la biodescodificación, que cuando hay un shock, cuando hay un trauma en alguien, esto puede detonar en una enfermedad. También el método, pues también habla un poco de esto. Y simplemente, o sea, y aquí no nos gusta hablar de enfermedad, casi siempre hablamos de desequilibrios. ¿Por qué? Porque no nos gusta decir que alguien está enfermo, porque las personas inclusive, ¿qué pasa? Dicen, mi diabetes, mi hipertensión, o sea, se la pasan diciendo que es suyo.
Y luego cualquier cosa que escuchan o que leen en algún lado sobre ese tema, lo hacen suyo. Y luego todas las personas a las que les dicen que tienen esa enfermedad, también los ven como el enfermo de. Entonces es bien importante el quitarnos esa interpretación de que hay alguien enfermo. O sea, es una de las primeras cosas que cuando llega alguien a mi consulta y me dice, es que yo tengo este padecimiento, yo le voy a decir, te voy a borrar eso como una interpretación errónea. ¿Para qué? Para poder hacer un cambio en ti, para que quitemos todos los desequilibrios que tienes a nivel corporal y puedas cambiarlos. Me encanta el Entonces, sí, sí, no estamos peleados para nada con los médicos, al contrario. qué maravilla. Esto es un desequilibrio, no un padecimiento, porque un Así es, desequilibrio se equilibra, se balancea y entonces hacemos fortalecimientos. Pues qué barbaridad, exactamente. van a creer que se nos acabó el tiempo. Yo sé que empezamos un poquito tarde por aquello de nuestros pequeños problemas técnicos, pero efectivamente, Georgina, viste, fluimos, no nos estresamos, la gente que tenía que estar estuvo, fue delicioso verlos por aquí, conocerlos. Espero que esto les haya, pues, llamado la atención o generado mucho interés. Georgina está en sus redes sociales, está en Facebook, está en YouTube. En Facebook, ¿cómo estás, Georgina? Como Georgina Moreno, instructor certificado de método Yuen. ¿Y en YouTube? Como Georgina Moreno también. ¿Cuál? Bueno, en todos, Georgina Moreno, es más, póngale en Google y ahí le sale, porque la verdad es que ella es bien famosa, tiene un montón de seguidores, y por eso además yo le agradezco a la gente que es muy famosa, luego ya no quiere dar entrevistas, más que en los lugares muy famosos. Pero te agradezco mucho, Georgina. Busquen por ahí los fortalecimientos, entérense un poquito más de lo que es esto y si les interesa ir más allá, pues ella está en Instagram, por ahí le pueden mandar un mensaje. A toda su comunidad también le agradezco que haya estado presente compartiendo con nosotros. Les invito a que me sigan en mis redes sociales. Yo estoy en YouTube como Marisela Ramos, en Instagram marisela.ramos.cap, ahí donde nos encontramos por unos minutitos. Y bueno, pues mil gracias, Georgina. ¿Algo que quieras decir antes de retirarnos? Arturo, qué gusto verte. ¿Algo que nos quieras comentar? Pues te agradezco, Marisela, primero por la invitación, además que tuve la fortuna de conocerte a ti y a tu hermana, bellísimas ambas, y pues la verdad, muchas gracias, muy contenta de estar contigo y cuando gustes volvemos a hacer algo, que probablemente sería hacerlo en Zoom y después llevárnoslos a otra red. Probablemente sea la mejor opción. Y muchas gracias a todos, igual que tú, pues por venir también acá al Zoom, aunque no era la idea original, pero pues muy contenta, muchas gracias, muy agradecida contigo. Gracias, Georgina. Ya aprendimos. Y antes de que te corte, justo Claudia está preguntando, ¿las terapias cuánto duran? 45 minutos. 45 minutos, y puede ser una o es una serie de seis o generalmente cuál es la... Normalmente doy una y difícilmente doy más de una sesión por algún tema. Ah, ok, uno por O sea, temas. porque precisamente como esta ciencia le llaman la ciencia de los resultados inmediatos, no queremos tener personas que se la pasen tomando sesiones continuamente, sino que con una debe de quedar el tema. Normalmente trato 3 temas en una sesión, en una sola sesión deben de quedar todos los temas, o sea, los 3 temas de los cuales vamos a hablar. Ok, súper. Sí llega a haber de repente algún tema que es un poco más complicado, pero en realidad son raros, ¿eh? O sea, son raros los temas que se requiere más de una sesión. Ok, perfecto. También aquí Vero nos dice, gracias, súper interesante. Gracias, Silvia, Claudia, todo el mundo agradeciendo. Dice, a mí me apasiona todo esto y por supuesto que creo y me encanta que cada día la gente conozca el poder de esto. Por aquí también nos dijo otra Claudia. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Les mando besos. Cuídense mucho. Hasta, Muchas gracias. hasta la Hasta siguiente. luego.